Y así vamos con nuestro primer tema de hoy. La despenalización del aborto quedó por fuera del debate del Código Penal en la Asamblea Nacional Ecuatoriana por orden del presidente Rafael Correa. Lo curioso es que Paola Pavón, quien lideraba esta iniciativa, es del partido oficialista Alianza País. La asambleísta, tras un fuerte regaño del mandatario, decidió hacer a un lado su propuesta, lo que no solo despertó el rechazo de diversas organizaciones feministas, sino además reveló las diferentes posturas y desacuerdos que existen en la izquierda ecuatoriana. Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones de lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Estas fueron las polémicas declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa al manifestar que no estaría de acuerdo con el documento que incorporaría la figura del aborto por cualquier tipo de violación en el nuevo Código Orgánico Integral Penal de la Nación. Esta situación no solo causó las críticas de los movimientos feministas del país, sino también una dura respuesta por parte de la legisladora, quien manifestó que no son ellos quienes traicionan al gobierno, como si lo han hecho los familiares del mandatario. Los traidores son los que, abusando de una relación de parentesco, de una relación cercana, le fallaron a esta revolución ciudadana. ¿Pero por qué se causó tal polémica con la iniciativa de la legisladora? Estos son los artículos que se pretendían modificar. Artículo 148 del COIP establece que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 149 establece que el aborto practicado por un profesional no será punible en los siguientes casos: si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental. A estos artículos la congresista proponía incorporar el texto que el aborto sea legalizado para cualquier tipo de violación y no solo para las mujeres con discapacidad mental, como se encuentra en este momento, lo que causó la polémica de diferentes sectores que sustentan su argumento de la no legalización del aborto con el artículo 45 de la Constitución ecuatoriana. Artículo 45 de la Constitución ecuatoriana. La obligación del Estado de proteger la vida desde la concepción. Con este argumento, el mandatario ecuatoriano ha manifestado su desacuerdo de la legalización del aborto en la nación. Por su parte, sectores políticos más liberales afirman que el movimiento Alianza País está fuertemente dividido por las decisiones autoritarias del mandatario ecuatoriano, no solo en este asunto, sino también en la iniciativa del Yasuní. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde los estudios de NTN 24 en Quito a Virginia Gómez de la Torre, médica, vocera del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Reproductivos y Sexuales. De esta ciudad también nos acompaña Marjely Vázquez, asambleísta por el Movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, también abogada. Y desde Santo Domingo, en Ecuador, también está con nosotros Miguel Ángel Moreta, asambleísta por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, doctor en jurisprudencia. Señores, gracias por acompañarnos. Asambleísta Vázquez, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Realmente se pensó que en el Ecuador había espacio para empezar o bajo el paraguas de este Código Penal debatir la despenalización del aborto? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan. Bueno, mire, en el 2008 yo creo que esto quedó finiquitado. Aquí no vamos a irnos a que el presidente le dio una orden a la Asamblea, ni mucho menos. Aquí el presidente está defendiendo un mandato ciudadano que fue acatado por la mayoría del pueblo ecuatoriano en el 2008, en la Constitución de Montecristi. Allí ya se defiende y se precautela el derecho a la vida desde la concepción. Mal podríamos nosotros incluir en un Código Integral Penal algo que vaya en contra de la Constitución. Nosotros, los juristas, los doctores en jurisprudencia, los abogados, sabemos que hay una jerarquía legal y en esa jerarquía legal la norma máxima es la Constitución, la Carta Magna. En ese sentido, ninguna ley puede contravenir la Constitución y toda ley que contravenga la Constitución no tendrá efecto. Desde ese punto de vista, nosotros ya en el 2008, claro, como ecuatorianos y ecuatorianas, cerramos el hecho de que pero no parecía. No se defienda o sí se defienda la vida desde la concepción. Asambleísta, pero lo que usted dice del 2008 no parecía el viernes pasado y el fin de semana, cuando definitivamente había personas dentro de su movimiento que pensaban diferente.
Bueno, hay personas que tienen ideología diferente, que tienen un pensamiento diferente. En Movimiento País somos un colectivo que vamos en función de un colectivo de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, la compañera Paola Pavón retira una moción que se va en contra de la Constitución, una moción que, si bien es cierto, muchas compañeras estaban de acuerdo en despenalizar el aborto. Sin embargo, de ello nosotros no tenemos que llevar una agenda propia. La agenda de esta Revolución Ciudadana se marcó desde Montecristi. La agenda de esta Revolución Ciudadana está marcada en la Constitución del 2008. En ese sentido, nosotros tenemos que ser obedientes a esa agenda que fue votada, que fue ratificada, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Nosotros como asambleístas somos representantes de todo el pueblo ecuatoriano, y la mayoría del pueblo ecuatoriano se pronunció en la Constitución del 2008 defendiendo el derecho a la vida desde la concepción. Esto no puede entrar en discusión, ya que para poder discutir este tema tendría que ser el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie en función de que el aborto sea despenalizado, porque el pueblo ecuatoriano se pronunció en la Constitución del 2008 para proteger el derecho a la vida desde la concepción. Avancemos. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice el pueblo ecuatoriano. Avancemos. Señor Moreta, bienvenido. Usted está escuchando a una de las asambleístas, la Celulita Vascones, que dice, tenemos que obedecer o ser obedientes a esa agenda. Después dijo, tenemos que obedecer a lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano, no tener una agenda propia, sino la del movimiento, en este caso la de Alianza País. ¿Se equivocó entonces la asambleísta Pavón al hacer ese movimiento, al poner sobre la mesa un tema que iba en contra de lo que piensa Alianza País? Un cordial saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en América Latina y el Caribe. Mire, lo que viene ocurriendo en la Asamblea es lamentable, no solamente que son divergencias, discrepancias, sino ya ciertas posiciones antagónicas y encontradas. Yo he visto personalmente, soy miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a algunas asambleístas, colegas asambleístas de Alianza País, defender los derechos de las mujeres. Hicieron un grupo parlamentario por el derecho de las mujeres, entre ellos la asambleísta Pavón, Gina Godoy, y Marisol Peñafiel y otras, en las que efectivamente venían presentando cifras alarmantes respecto de los casos de violación registrados en el Ecuador. Se dice que 6 de cada 10 mujeres han sido objeto de violación o abuso sexual, y unas cifras alarmantes. Personalmente, y mi movimiento responde a una tendencia a derecho pro vida y a estar en contra de la legalización del aborto. Sin embargo, lo grave del asunto es que desgraciadamente la Asamblea Nacional se ha convertido en una especie de caja de resonancia del Palacio de Carondelet. Se hacen y se cumplen genuflexamente, agachando la cabeza, las órdenes del presidente de la República. Así ocurrió con la Ley de Comunicación, ahora con el Código Penal. Es más, estaba previsto seguirlo discutiendo hasta noviembre, porque hay alrededor de 235 actores sociales, políticos, asambleístas que presentaron observaciones. Sin embargo, esas observaciones no fueron procesadas. Eso es lo lamentable de todo este asunto, y de cómo el presidente de la República, a base de reprimendas, pues pone en orden una obediencia incondicional al interior de la Asamblea, donde efectivamente se ha perdido todo espacio de debate. Señora Vascones, basándonos en esto, hay colectivos de mujeres que estaban a favor de la despenalización del aborto en casos específicos. Ojo, en el Ecuador no se está debatiendo despenalizar el aborto con todas sus aristas, pero sí hay quienes dicen que esto resulta un retroceso para el Ecuador, donde 1 de 4 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Mire, le voy a expresar mi punto de vista específico, como lo hice en el Pleno de la Asamblea. Yo creo que una mujer que es violada o que es abusada, creo que quien cometió ese acto terrible de violar, de abusar de una mujer, debe de pagar con el máximo de las penas establecidas en la ley. Debe de pagar con todo el rigor que un Estado puede imponerle a ese violador. Pero aquí no estamos hablando de la vida de ese violador que fue quien cometió el delito. Aquí estamos hablando de la vida de un ser indefenso, de un ser que no tiene la culpa de haber sido engendrado de una o de otra manera. Nosotros defendemos el derecho a la vida desde la concepción, desde ese punto de vista. Yo como mujer estoy de acuerdo que se castigue con todo el rigor de la ley al violador, porque es el violador el que cometió el delito, el que mancilló la vida, el que mancilló el cuerpo de una mujer, pero no un niño que no tiene la culpa de haber sido engendrado de esa manera. Nosotros no sabemos si ese niño
que luego va a nacer, sea el revolucionario del mañana, sea el científico del mañana. Nosotros no somos quien para cortar la vida de alguien que fue engendrado y que no tiene la culpa de haber sido engendrado. Ahora, en ese sentido, pues siempre vamos a defender el derecho a la vida desde la concepción, pero también vamos a estar de acuerdo que se castigue con todo el peso de la ley al violador, al verdadero culpable. Claro, pero en ese caso también se va a castigar a la mujer, asambleísta. No puedes, mire, aquí hay dos personas. Incluso a quien le ayude a abortar también. Y que es el niño que ha sido engendrado. ¿Por qué nos ponemos simplemente en un lado y decimos hay que defender el derecho a la mujer? ¿Y quién habla por ese ser indefenso que no tiene boca todavía para poder pronunciarse y para poder hablar? Está con nosotros también. Los llamados a clamar por justicia para ese niño que es engendrado, porque ya tiene vida, desde la concepción ya tiene vida. En ese sentido, la mujer puede hablar, la mujer puede defenderse y la mujer, ahorita están diciendo que la mujer decida cortarle la vida a ese ser indefenso, pero habemos un grupo de ecuatorianos y ecuatorianas que no somos la minoría, somos la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos levantando la voz por ese ser que fue engendrado en las peores condiciones, pero que no tuvo la culpa de haber sido engendrado de Señora esa manera. Gómez de la Torre, vocera del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Reproductivos y Sexuales, ya tenemos comunicación con usted. ¿Penalizar los reduce? ¿Penalizar el aborto? ¿Castigar a la mujer y a quien ayude a hacer esos abortos? ¿Realmente los reduce? ¿Esa es la lógica? ¿Qué se gana con la penalización? Bueno, no se gana nada. Estamos como frente desde hace 2 años expresando una realidad que vimos en el Ecuador, que es que en el Ecuador a las mujeres las violan, que este es un problema de las mujeres más pobres y que es injusto penalizar a las mujeres con cárcel y con la muerte o con la enfermedad producto de una violación. Nosotros planteamos que el aborto debe ser despenalizado en caso de violación como un mínimo reconocimiento al ejercicio de los derechos de las mujeres, y tenemos una encuesta nacional realizada por la empresa CEDATOS que dice que el 64% de las mujeres, de las personas y de los ecuatorianos y ecuatorianas están de acuerdo con el aborto en caso de violación. Nos parece una desproporción y convertir a la mujer en un instrumento de la reproducción y decirle y plantearle de una manera injusta que se haga cargo de parir hijos de violadores. En el país violan a niñas entre 10 y 14 años, las violan los padres, las violan los abuelos, las violan los tíos, y son niñas que luego tienen que hacerse cargo de un proyecto de vida que no han querido, como es tener el hijo, que a su vez es su hermano. Para nosotras es una desproporción lo que el presidente ha dicho, amenazar con una renuncia. Nosotras hemos venido demostrando a la Asamblea con hechos que la realidad ecuatoriana es que en este país a las mujeres las violan, que es un problema de las mujeres más pobres que no pueden resolver ese problema, y que si este gobierno de la Revolución Ciudadana, del buen vivir, realmente está preocupándose por más de la mitad de las mujeres ecuatorianas, debe preocuparse por aquellas mujeres más pobres que están sufriendo este flagelo de violaciones que producen embarazos que no quieren.